Amigos y amigas que en este momento nos están acompañando a través de esta transmisión. Toca que transmitir. Buenas noches a nuestros amigos y amigas que nos están acompañando a través de esta transmisión de Facebook Live y a los que van a ver también esta transmisión en YouTube. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a tratar un tema espectacular acerca del santuario. ¿Qué nos deja enseñanzas el santuario? Y como el santuario define tantas otras cosas, vamos a dividirlo en varias secciones, es decir, hoy, mañana y la próxima semana, si Dios lo permite, estaremos hablando con respecto a este tema tan importante del santuario. Pero antes de adentrarnos a este tema, a esta temática espectacular, antes de que se abra la cortina para entrar al santuario, vamos a escuchar una hermosa canción por nuestro hermano Irwin y también Isaac tocando la guitarra. Ustedes van a poder encontrar eso también en su canal de YouTube que compartiré en la descripción de este video. Y vamos a escuchar ese hermoso canto que lleva como título Tal como soy de pecador. Disfrutémoslo y preparémonos para el tema de el santuario. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios. Tal como soy buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, combate rudo siento en mi Cordero de Dios. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tal como soy me aceptarás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios. Muchas gracias a nuestro hermano Irwin y también ahí a Isaac tocando en la guitarra, Isaac Martínez, bueno, y que también ha estado por aquí detrás de nosotros. Y bueno, gracias a todos los que nos están acompañando en estos momentos. Quiero saludar a nuestro hermano Cristian Mejía, a mi hermano César Parejo, a todos los que se están conectando. Escríbanos, por favor, quiero saber quién está conectado para poder saludarlo personalmente y pues poder compartir con ustedes este ratico. Vamos a hablar un poco, no nos vamos a demorar mucho hablando acerca del santuario. Esta es la primera parte, así que no se la vayan a perder.
perder las siguientes partes para que puedan disfrutar de este tema tan importante que es el santuario. ¿Por qué es importante el santuario? ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues no te vayas a ir porque vamos a entrar en materia. Quiero que me acompañes a orar para comenzar este espacio como se debe, con todos los juguetes, pidiendo la bendición y la protección de nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre eterno, nuestro Rey, nuestro Señor, gracias por darnos esta oportunidad de reunirnos a través de este Facebook Live, a través de YouTube. Gracias porque nos acompañas y nos permites también disfrutar de un sábado más. Y ahora, Señor, en que vamos a entrar a tu casa, entrar al santuario, analizar qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a este tema, toca nuestro corazón. Abre nuestra mente y que podamos hoy aceptarte a ti como nuestro Salvador, nuestro mediador, el que intercede por nosotros, el que nos va a enseñar cosas grandes que quizás durante mucho tiempo han estado allí, pero que no lo hemos visto. Úngenos con tu Santo Espíritu y gracias por escucharnos. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, vemos aquí 8 personas conectadas. Quiero que por favor también compartan este link con sus amigos, compañeros que puedan conocer con respecto a este tema. ¿Qué es lo que nosotros estamos desarrollando? Ya hemos hablado acerca del sábado, ya hemos hablado acerca de la venida, la segunda venida de Cristo, y esta vez tratamos al tema del santuario. ¿Qué es lo que hacemos? Y para que tú vayas alistando allí los materiales que necesitamos. Lo que estamos haciendo es reuniendo evidencias bíblicas que nos hablen con respecto a diferentes temas que son de importancia. En este caso ya hemos hablado acerca del sábado, de lo que tenemos que hacer del sábado, ya hemos hablado acerca del tema de la segunda venida de Cristo, cosas que tenemos que saber de la segunda venida de Cristo y que se encuentran en la palabra de Dios, y en este caso vamos a hablar acerca de el santuario. Un tema espectacular, un tema que seguramente nos va a llamar la atención en ciertos aspectos y quiero que por favor participes también dejando tus comentarios en el chat con respecto al tema. En primer lugar, ¿por qué es importante conocer al santuario? Porque nos ayuda a entender el verdadero significado del pecado y eso es lo que quiero que veamos en esta noche. Cómo el santuario nos va a ayudar a que podamos descubrir o comprender el tema de la gravedad del pecado, de por qué el pecado es tan terrible, de por qué Cristo tuvo que morir. Y eso es lo que vamos a ver, la gravedad del pecado y el concepto de sustitución que nos regala el tema del santuario. Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Y para comenzar, vamos a ir a Hebreos. Hebreos es uno de los libros que más contiene material en cuanto a tema de santuario, en cuanto al tema de la labor de Cristo como el sumo sacerdote y que nos va a brindar algunas cosas importantes. Pero recuerda que quiero que tú también participes escribiendo tus comentarios en el chat. Ahí tú vas a poder interactuar con nosotros y quizás de pronto a nuestros amigos de YouTube o a nuestros amigos de Facebook que verán esta transmisión de forma diferida pueden escribirlos también en los comentarios que vamos a estar pendientes de tratar de comunicarnos con ustedes, ¿está bien? Así que, bueno, vamos a comenzar con Hebreos, el capítulo 9, ¿está bien? Hebreos, capítulo 9, y me remito a leerlo textualmente según la Reina Valera 1960. Dice así Hebreos, capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas y culto en un santuario terrenal. Eso fue cuando se construyó el santuario por medio de Moisés, quien recibió esa misión y el pueblo israelita que acaba de salir, ¿cierto?, de esa esclavitud y que ahora iba a llevar a cabo la construcción del santuario. Entonces todo esto que va a hablar aquí habla mucho con respecto a esto. Por ejemplo, dice, versículo 2 de Hebreos 9, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición, versículo 3, y tras el velo estaba la segunda parte del tabernáculo, llamada el lugar santísimo, el cual tenía el incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubrían el propiciatorio. De los
las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle, nos dice Pablo. Vean que es muy interesante. Y así dispuestas estas cosas, dice el versículo 6, en la primera parte del tabernáculo estaban los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, pon cuidado a esto, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecadores de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo, y presta atención, el versículo 9 es muy importante. Mira que todo lo que está diciendo Pablo es lo que se hacía en el santuario terrenal, lo que hacían los sacerdotes, lo que nos va a decir Levíticos 16. Pero mira lo que dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y pone mucha atención, porque ahora comienza a coger otro tinte, ¿no? Versículo 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero, y me gusta siempre que cuando hay un pero, viene algo interesante, ¿no? Y en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, y presta atención, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Y si quieres seguir aprendiendo más cositas, puedes leer todo el capítulo, pero quiero dejarlo hasta ahí porque creo que entendamos una cosa. El libro de Hebreos, el capítulo 9, nos está diciendo que hay un santuario celestial, no hecha por manos humanas. Me gusta mucho que es Pablo el que lo está diciendo, no me lo estoy inventando. No estoy diciendo algo que sea que yo quiero que tú lo creas, no, quiero que entiendas que el santuario fue hecho, o hay un santuario que no fue hecho por manos humanas y que está en estos momentos en función donde Cristo Jesús es el sacerdote. Mira lo importante, ¿no? Mira lo importante de este tema. Jesús es el sumo sacerdote que intercede por nosotros delante del Padre. ¿Cuánto impacta eso? ¿Cómo eso define el tema del pecado? Pues imagínate que el pecado no es simplemente equivocarnos y ya. Según si lo miramos bajo la lupa del santuario, el pecado obtiene un grado terrible, un grado demasiado grande que quizás nosotros no lo vemos. ¿Por qué? Porque el santuario nos muestra al pecado como la causa por la cual un inocente tenía que morir. Levíticos 16 nos muestra que tenían que estar llevándose un sacrificio continuo en el cual el sacerdote tenía que estar llevando esas ofrendas que traía la persona para expiación por su pecado, y que por cierto, el día de mañana vamos a hablar un poco acerca de la expiación, así que no te lo puedes perder. Entonces el sacerdote hacía ese sacrificio para el perdón de los pecados de esa persona, pero no, la sangre de ese corderito no hacía que esta persona o que la persona que traía dicho cordero quedara completamente libre de pecado. Fue por Cristo quien se presentó como Cordero de Dios, que ahora toda persona que acude a Cristo, que busca a Cristo, que acepta a Jesús como su Salvador, es limpia del pecado. Pero ¿quién fue la primera persona que mencionó a Jesús como el Cordero que limpia el pecado? Me gusta mucho eso porque si te das cuenta, el mismo personaje que vamos a ver a continuación, toma a Jesús y lo usa como un ejemplo de lo que se hacía en el santuario terrenal. ¿Y eso en dónde lo podemos encontrar? Eso lo podemos encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 en adelante. El que dijo esas palabras fue el mismo Juan Bautista, el primo de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo él? Él dijo, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es
de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifiesto a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio testimonio Juan diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él, y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Entonces vemos que Juan está reconociendo, está señalando de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan está diciendo que es Jesús, ese cordero que llevaban antes al santuario terrenal, es ese cordero que lo llevaban allí, ¿cierto?, al santuario terrenal para el perdón de los pecados. Ahora Juan lo utiliza como un ejemplo, como una ilustración, como una metáfora, no sé cómo demás decirlo, pero lo utiliza diciendo que Jesús también es ese mismo cordero por el cual una persona iba y pedía el perdón de sus pecados. Eso quiere decir que el pecado es tan grave, el pecado que cometemos es tan tremendo que lo que hizo, lo que ocasionó fue que un inocente muriera por causa de nuestros pecados. No sé si lo vemos de esa forma, pero creo que eso nos ayuda a entender que cuando nosotros pecamos, estamos haciendo que un inocente muera, en este caso como nos muestra el santuario. El santuario nos muestra que realmente cuando una persona pecaba, un inocente tenía que morir en lugar de esa persona. Y yo creo que muchos de nosotros, al analizarlo desde esta perspectiva, nos ponemos a analizar y decir, oiga, eso es tremendo. ¿Tremendo por qué? Porque es que el pecado es tan grave, el pecado es un asunto tan terrible para Dios que Él decidió ocupar nuestro lugar. Y ahí es donde viene lo que dice Hebreos capítulo 4, versículos del 14 al 16, cuando nos menciona, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces el versículo 16 nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Puedes creerlo? O sea, gracias a lo que nos enseña el santuario, podemos entender que Cristo es ese Cordero de Dios, como lo mencionó Juan el Bautista, que es ese sustituto que dio su vida por ti y por mí. Eso es algo realmente valioso. No sé si te pone la piel de gallina escucharlo. Yo al analizar este tema para dictarlo a ustedes, me ponía a pensar y decía, oye, esto es realmente importante conocerlo. El tema del santuario es tan importante y a veces nosotros lo descuidamos. ¿Por qué? Porque tener una verdadera comprensión, una correcta comprensión acerca del santuario nos permite entender cuán terrible es el pecado. ¿Hace cuánto que tú le has perdido esa gravedad, ese tinte doloroso, ese tinte de dolor, de sentirte mal, de que tu conciencia te acusa al pecar? De pronto una mentirita blanca que se nos sale, de pronto algo de nuestro pasado que está acusándonos constantemente y que por mucho tiempo hemos pensado que no tiene tanta trascendencia, que simplemente es una equivocación. Pero sabes, el pecado no simplemente es una mera equivocación, no simplemente es un pequeño error. Para Dios, el pecado es algo tan grande que tuvo que alguien venir para ocupar tu lugar, para que cuando tú peques puedas encontrar la solución a tu pecado. Y esa persona es Jesucristo. Jesucristo es esa persona que está dispuesto a ocupar tu lugar. Por eso es que 1 Juan 2:1 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¿Ves entonces el tema tan importante que es esto del santuario? Además,
quiero concluir con algunas cosas. Por ejemplo, el primero que ofreció un sacrificio fue Abel. ¿Y eso dónde lo podemos encontrar? Hebreos 11:4 nos dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Vemos que aún desde el mismo comienzo, el que ofreció dicho sacrificio fue Abel. Abel fue el que comenzó con ese sistema de sacrificios, aunque también sabemos que Dios fue el primero en realizar esto al darle esas pieles de animales, ¿cierto?, a Adán y Eva para vestirse. Vemos que entonces este tema es un asunto de redención. No sé si tú en estos momentos reconoces que necesitas ayuda. No sé si tú en estos momentos reconoces al escuchar este tema que necesitas que Dios tome el control de tu vida. No sé si en este momento necesitas a ese sumo sacerdote que fue tentado en lo mismo que nosotros, que sufrió las mismas pruebas que nosotros, pero que salió victorioso, y en estos momentos también necesitas tú ese tipo de victoria. Pues mira lo que dice Romanos capítulo 5, versículos 8 y 9, cuando nos menciona: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, el pecado nos aleja de Dios. Pecar nos aparta de aquel que nos puede ayudar, pero al aceptar a Jesús como nuestro Salvador, como el que ocupe nuestro lugar y que por su sangre nos redima, con la sangre de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, nos haga una nueva creación, ahora volvemos a ser los hijos de Dios, ahora volvemos a ser justificados por su sangre y ahora ya somos coherederos de la patria celestial. ¿Ves entonces la importancia de este tema del santuario? El día de mañana estaremos compartiendo un poco acerca de la expiación. ¿En qué consistía eso de la expiación? ¿Cómo es que se trataba ese tema de la expiación? ¿Cómo podemos entenderla aún hoy, el tema de la expiación? Porque si Cristo es el sumo sacerdote, Él está expiando nuestros pecados hoy. ¿Cómo lo hace? ¿De qué forma lo hace? ¿Y cómo nosotros podemos estar rechazando esa gran oportunidad de lo que hace Cristo por nosotros? Por eso quiero recordarles el último texto, que es Hebreos 4, del 14 al 16, cuando nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, y ese sumo sacerdote tiene nombre, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Este tema es importante por eso, porque nos recuerda que nosotros, por culpa nuestra, por nuestros pecados, Cristo murió. Tú en estos momentos necesitas ese tipo de perdón, necesitas ese tipo de redención, necesitas ese tipo de volver a empezar, ese tipo de sustitución donde Cristo sea el que te limpie a ti con su sangre redentora y te haga comenzar de nuevo. Pues mientras que suena la canción que escuchamos al comienzo, tal como soy de pecador, órale al Señor y dile cuál es tu mayor necesidad. Órale al Señor y dile que necesitas a ese sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros, porque realmente reconocemos que somos pecadores. Tal como soy de pecador, sin otra fianza que tu amor, a tu llamado vengo a ti, Cordero de Dios. Ven a
tal como soy, buscando paz en mi desgracia y mal tenaz, combate rudo siento en mi Cordero de Dios, heme aquí. Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Tal como soy, me aceptarás, perdón, alivio me darás, pues tu promesa ya creí, Cordero de Dios, heme Si hoy te reconoces en esta misma hora como un pecador, como una pecadora, que necesita comenzar de nuevo, que necesita ese tipo de sustitución por medio de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, entonces te quiero invitar para que juntos, porque es que yo también lo necesito, oremos al Señor y le pidamos a Él que nos ayude a comenzar de nuevo, que Él sea el que nos provea de un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, donde ya dejemos de vivir nuestras vidas conforme a nuestros deseos, sino que más bien podamos decir, en Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si ese es tu deseo, acompáñame y juntos oremos al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, gracias por acompañarnos. Gracias porque este tema es tan importante y nos enseña la gravedad del pecado que a veces se nos olvida, Señor, y pensamos que es algo liviano, pero sabemos que a ti el pecado lo miras de una forma increíble. Pero también, Señor, nos miras con misericordia y nos otorgas en este momento la oportunidad de volver a comenzar. Y el santuario nos enseña eso. Estudiar sobre el santuario nos enseña que hay alguien que ocupó nuestro lugar, así como ese cordero que llevaban al santuario terrenal servía para remisión de los pecados de aquel penitente. También, oh Señor, hoy queremos pedir que la sangre de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu Hijo Cristo Jesús, nos cubra, nos justifique, nos redima, nos ayude a empezar de nuevo y a partir de ahora ser una nueva creación donde tú seas el autor y el consumador de nuestra fe. Si hay alguien aquí que está viendo esta transmisión, que siente que necesita volver a comenzar de nuevo, que siente que este tema ha tocado su corazón y que necesita con urgencia volver a ti para que tú, Señor, lo redimas, lo reconstruyas lo que tenga roto, le ayudes a volver a comenzar, entonces, Señor, hazlo. Toca el corazón de esa persona, que el Espíritu Santo le convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que esta persona, que ese amigo o amiga que está viendo esta transmisión pueda aceptarte como su Salvador y Redentor. Y que hoy, por medio de la sangre de Cristo Jesús, pueda ser una nueva persona, una mejor versión de ella misma, donde ahora tú estarás a su lado acompañándole en este caminar. Dirígenos y acompáñanos con tu Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mi querido amigo y amiga, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce su rostro y ponga en ti
paz. Nos veremos el día de mañana para hablar acerca de la expiación. Dios te bendiga.